Bueno, pues buen día para todos. Como veis, nos encontramos en la Asociación de Estudios Espíritas de Madrid y hoy vamos a tener una conferencia especial, porque nos la da una compañera nuestra, muy dulce, muy cariñosa, y nos va a hablar de algo que conoce muy bien, porque ella es enfermera, lo ha sido durante muchísimos años, y entonces sabe muy bien de lo que va a hablar. Va a hablar de la enfermedad como camino de evolución espiritual. Entonces, ya os he dicho, se llama Ángeles, es muy querida por todos nosotros, lleva mucho tiempo aquí en la asociación, ella trabaja asiduamente aquí en la casa, es una persona muy dulce, muy amorosa, muy cariñosa y tiene un gran recorrido en el tema de las conferencias, porque no es la primera, ya ha dado bastantes y ya espero que os guste, porque además es una persona que se expresa con mucha ternura. Espero que la salga esta tarde maravillosamente bien, como siempre, pero esta tarde mejor todavía. Claro que sí. Esta tarde mejor todavía, porque ya que somos poquitos, pero bueno, a través de las cámaras la vais a ver muchísima más gente. A pesar de todas las circunstancias que están pasando por el mundo, nosotros tenemos la alegría de poder estar en un centro espírita rodeados de espíritus que le van a dar mucha fuerza, mucha energía y nos va a hablar, ya os he dicho, la enfermedad como camino de evolución espiritual. Así que, Ángeles, esta es tu casa, este es tu atril. Muchas gracias. Y no te doy un beso porque ya sabes que ahora no podemos. Pero La Organización Mundial de la Salud, en su Constitución de 1990, define a la salud como el estado completo de bienestar físico, mental y social, lo que implica que todas las necesidades fundamentales de las personas estén cubiertas, afectivas, sanitarias, nutricionales, sociales, culturales y, por supuesto, un bienestar espiritual. Se denomina enfermedad al proceso y a la fase que atraviesan los seres vivos, cuando padecen una afección que atenta contra su bienestar, al modificar su condición ontológica de salud. Esta condición puede desencadenarse por múltiples razones, ya sean de carácter intrínseco o extrínseco al organismo, con evidencias de enfermedad. Estos desencadenantes se conocen bajo el nombre de nosas, del griego nosos. La enfermedad es atendida como una idea opuesta al concepto de salud. Es aquello que origina una alteración o rompe la armonía en un individuo, ya sea a escala molecular, corporal, mental, emocional o espiritual. La enfermedad es vivida en cada individuo de acuerdo a sus propias vivencias. Existen varios conceptos que pueden ser utilizados de acuerdo al contexto como sinónimo: patología, dolencia, padecimiento, anormalidad, trastorno, desorden, desequilibrio y alteración. Las causas de la enfermedad pueden ser varias, algunas relacionadas con agentes externos y otros internos. Dichos factores reciben el nombre de nosas, que significa enfermedad o afección de la salud, según lo define la Organización Mundial de la Salud. Los síntomas de la enfermedad se revelan al enfermo como manifestaciones físicas conflictivas, psíquico-espirituales. La medicina tradicional ayurvédica y la medicina tradicional china, la homeopatía y todas las medicinas naturales nos hablan de un arte de curación, centrado en la persona antes que en la enfermedad. Para encontrar el equilibrio de la persona en su triple unión física, psíquica y espiritual, tratando a la persona de forma integral, mientras que en la medicina alopática, lo que consideramos la medicina tradicional, se fracciona el cuerpo especializándose el médico en un órgano concreto.
La enfermedad, por tanto, es siempre una manifestación física de un desequilibrio espiritual. La enfermedad física y la enfermedad psíquica se trasladan al periespíritu y de este al cuerpo causal. La depresión es una tristeza profunda que puede producirnos una enfermedad y como forma parte del aprendizaje del amor, de superación del egoísmo y algunas de ellas las elegimos nosotros mismos antes de encarnar. Otras las generamos por falta de tolerancia, por rigidez o incomprensión hacia cómo son los demás. Las enfermedades que no están completamente curadas por el sistema inmunológico del cuerpo dejan su rastro en puntos reflejos correspondientes, que se pueden, los chinos lo ven en la planta de los pies, en las orejas, en los lóbulos y en las plantas de las manos. Tiene unos puntos reflejos, que es donde se ponen las agujas en acupuntura o cuando se utiliza la planta de los pies con un masaje de acupuntura o de presión digital. El funcionamiento insuficiente de los órganos implicados en la eliminación de los desechos del cuerpo, como son los riñones, intestinos, pulmones y piel, pueden ser también causa de que se depositen los productos metabólicos de desecho que sobran cuando seguimos un tratamiento a base de medicamentos. Hallamos con frecuencia residuos de los fármacos en la sangre y en todas las células del cuerpo, que pueden formar depósitos de forma de desechos orgánicos en las terminaciones nerviosas, sobre todo muy cerca de la columna vertebral, en el hígado y en los riñones. Todas las enfermedades que una persona tiene o ha tenido desde el momento de su nacimiento pueden ser determinadas por los puntos reflejos. El dolor en sí es una enfermedad, es más bien el síntoma que nos avisa que dentro de nosotros hay una parte que no funciona bien. El dolor es el aviso que nos manda el cuerpo para dirigir nuestra atención allí donde es demandada. El principio vital. Existe en la materia orgánica un principio especial inaprensible. Ese principio está activo en el ser vivo, confiriéndole a la sustancia que los distinguen de las sustancias orgánicas. La química que descompone y recompone la mayor parte de los cuerpos inorgánicos también descompone los cuerpos orgánicos. Existe en la materia orgánica un principio especial y la actividad de este principio es mantenida durante la vida, mediante la acción del funcionamiento de los órganos. Es una especie particular de electricidad animal que se desprende mediante la acción de los órganos y cuya producción cesa con la muerte física. El cuerpo, por lo tanto, es al mismo tiempo la envoltura y el instrumento del espíritu. A medida que adquiere nuevas actitudes, se reviste en una envoltura apropiada al nuevo tipo de trabajo que le corresponde realizar. El espíritu mismo es el que modela su envoltura y la adecúa a sus nuevas necesidades, perfecciona, desarrolla y completa su organismo a medida que experimenta la necesidad de poner de manifiesto nuevas facultades y lo adapta de acuerdo con su inteligencia. Dios le proporciona los materiales y a él le corresponde hacer uso de ellos. Las razas más avanzadas tienen un organismo o un mecanismo cerebral más perfeccionado que el de las razas más primitivas. Así se explica la marca especial que el carácter del espíritu imprime a los rasgos de su fisonomía y a las líneas del cuerpo. Al nacer un espíritu a la vida carnal, en beneficio de su adelanto, es necesario que haga uso de sus facultades rudimentarias al principio, por ser exclusivamente material. El cuerpo físico sufre las vicisitudes de la materia. Después de funcionar durante un tiempo, se desorganiza y muere. El principio vital, como ya no encuentra un elemento para su actividad, se extingue y el cuerpo material muere, mientras que el espíritu sigue su camino evolucionando, dado que el espíritu es eterno.
Al encarnar, el espíritu es portador de ciertas predisposiciones, si se admite que a cada uno de ellas le corresponde un órgano en el cerebro. El desarrollo de esos órganos será un efecto y no una causa. En cambio, sería una máquina desprovista de libre albedrío y de la responsabilidad de sus actos. Habría que admitir que los más grandes genios, los sabios, los poetas, etc., lo son porque la naturaleza les ha otorgado órganos especiales, razón por la cual, sin dichos órganos, no serían genios. El espíritu durmió en los átomos, pasó el gran sueño en el reino mineral, soñó en las organizaciones vegetales, se agitó por las especies animales para despertar en la especie humana rumbo a la conciencia superior, en seres futuros. Al dormir el cuerpo, el espíritu, que no necesita el mismo reposo, se desprende y va en busca de aquellos con quienes sienten afinidad, o sea, con los espíritus desencarnados, sean estos buenos o malos. Otros, apegados a los bienes materiales mientras duerme el cuerpo, se quedan atrapados en sus propiedades, perdiendo así oportunidades de convivencia con sus espíritus protectores o familiares desencarnados que los pudieran auxiliar llevándolos a sitios más elevados en el plano espiritual. Es por eso muy importante que nos observemos cómo somos y cómo estamos emocionalmente, para así ver el espíritu que llevamos y que camina a nuestro lado. Las obsesiones pueden perturbarnos hasta el punto de enfermarnos. Cualquier forma de obsesión puede transformarse en locura o depresión profunda, teniendo en cuenta de que el obsesado se entregue voluntariamente al asedio de su obsesor. Hay una especie de locura que adquieren los que son subyugados y que para su curación necesitan un tratamiento moral. En la actualidad, los físicos espiritualistas reconocen plenamente que los órganos cerebrales correspondientes a las diversas actitudes deben su desarrollo, que es un efecto y no una causa. Si la actividad del espíritu reacciona sobre el cerebro, debe reaccionar también sobre las otras partes del organismo. El espíritu, de ese modo, es el artífice de su propio cuerpo, el que le modela para adaptarlo a sus necesidades y a las manifestaciones de sus tendencias. Las disposiciones morales del espíritu pueden modificar las cualidades de la sangre, otorgándole mayor o menor actividad, provocar secreciones más o menos abundantes de bilis o de cualquier otro fluido, en una palabra, salud o enfermedad. Por lo tanto, el espíritu cuya sensualidad ha sido despertado será el que actúa sobre el órgano, mediante el pensamiento, y es por eso que una persona sensible llora con más facilidad. No es la abundancia de las lágrimas lo que le confiere sensibilidad, sino que la sensibilidad del espíritu es la que le provoca el llanto. De manera que el hombre que tiene un temperamento colérico es violento porque su espíritu es colérico. Lo mismo sucede con la relación con las demás disposiciones. Podemos admitir que el temperamento se encuentra, al menos en parte, determinado por la naturaleza del espíritu, que es la causa y no el efecto, teniendo en cuenta que a veces el físico influye sobre la moral. La carne es débil porque el espíritu es débil. Eso explica el fracaso de la medicina en ciertos casos, puesto que el temperamento es un efecto y no es una causa. Todos los esfuerzos para modificarlo son inevitablemente anulados por las disposiciones morales del espíritu, que opone resistencia inconscientemente y neutraliza la acción terapéutica, siendo preciso actuar sobre la causa primordial, que le infunde coraje al cobarde, cesando así los efectos fisiológicos del miedo. Esto demuestra que el arte de curar necesita tomar en cuenta la acción del elemento sobre el organismo. La enfermedad es, por lo tanto, la consecuencia de nuestros desatinos. Es, en realidad, a veces, la consecuencia de nuestro mal accionar,
o quizás un ajuste de cuentas en las que deberemos reparar que hicimos mal con anterioridad. A veces surgen para que aprendamos a cuidarnos, a amarnos, ya que el cuerpo no nos pertenece, es solo un préstamo que nos hace el Creador para que sea posible nuestra encarnación y de este modo reparar antiguas ofensas. Por lo tanto, somos responsables de su estado. Debemos cuidarlo con esmero y responsabilidad. La enfermedad es una prueba que deberemos superar con esperanza y el esfuerzo propio para mejorar. A veces ella llega para ayudarnos en nuestro plan de existencia, de superación de metas, de desarrollo personal. La enfermedad siempre es una prueba de superación, ya que a veces nos genera debilidad o frustración. Es el camino para llegar a la reparación, a la sensación de felicidad. Todo esfuerzo de superación viene cargado del trabajo para mejorar. El cuerpo, a veces cansado, enfermo, debilitado, nos pide que tengamos esperanza, fe, en que seremos ayudados desde el plano espiritual para que mejoremos. Otras veces puede el cuerpo estar enfermo, pero el espíritu estar en serenidad y paz. La enfermedad nos llega cuando lo que sentimos no está en consonancia con nuestros actos. Estar sanos, por lo tanto, es estar confiados, vivir en serenidad y conformidad con lo que nos acontece. La rebelión íntima nos afecta profundamente. Seamos siempre conscientes de cómo actuamos, de cómo resolvemos nuestras confrontaciones con los demás, perdonando y comprendiendo siempre. Dado que el rencor profundo nos hiere íntimamente, el rencor mata a la serenidad del pensamiento y es este el que cuando es negativo, como aguijón insistente, nos perturba y afecta a nuestras células. Como dijo Louise Hay en su libro Usted puede sanar su vida, como vivamos nuestras experiencias y las afrontemos, éstas repercutirán en nuestra salud o en nuestro cuerpo. Existe gente enferma del espíritu porque han anulado sus sentimientos. Cuando el espíritu enferma, la enfermedad se refleja en el cuerpo denso y material, por la unión tan estrecha que existe entre el espíritu y el cuerpo carnal. La salud del ser humano es una situación orgánica y de funcionamiento perfecto de todo el cuerpo y que se experimenta como ser saludable y estar saludable. El ser saludable es aquel que se mantiene toda la vida en clara oposición a ser enfermizo o con poca salud, mientras que estar saludable va referido al momento presente, aquellos enfermos que en una época determinada estaban sanos. La enfermedad no existe, existen los enfermos. La dolencia no existe, existen los dolientes y sufrientes. Una vez que el espíritu se separa del cuerpo físico, éste ya no sufre, de lo que cabe deducir que quien realmente sufre es el espíritu, aunque se experimente o localice en una zona o parte del cuerpo determinado. Enfermo es también aquel que cultiva la enfermedad, que reproduce la enfermedad cuando cae abatido como consecuencia de sus propiedades materiales. El cuerpo carnal es el asiento de las sensaciones y de los dolores físicos que repercuten en el centro sensitivo o espíritu. El cuerpo no sufre, sino el espíritu, que es el que recibe la repercusión de las lesiones o alteraciones de los tejidos orgánicos. En un cuerpo privado de espíritu no existen sensaciones por la misma razón. El espíritu, al no poseer un cuerpo material, no puede experimentar los sufrimientos que son el resultado de la alteración de la materia. De ahí que tengamos que tratar más al enfermo que a la enfermedad, ya que si conseguimos que el enfermo no se rinda y luche contra su dolencia, habremos conseguido vencer la enfermedad. Mejorar interiormente al enfermo es la mejor terapia para obtener la curación. Por lo tanto, ser hoy mejor que ayer.
Esta superación va regenerando los campos energéticos del individuo por los esfuerzos de su conciencia, que aumentan los campos energéticos de cada enfermo. Por lo tanto, salud integral es el estado de conciencia correcta y en armonía total. Son varios los investigadores que trataron el tema de la consciencia, entre los que sobresale el ruso Gurdjieff. Este estudioso visitó todos los países en los que se destacaba la vida espiritual de sus habitantes. Entre ellos visitó la India, Egipto, China, Japón y Palestina. En los resultados de sus estudios, Gurdjieff creó la Escuela del Hombre Integral, en la que enseñaba una doctrina científica sobre los diferentes estados del ser humano. Este autor, que no era una persona religiosa, terminó enseñando la trascendencia del hombre, como resumen de todo cuanto había investigado y conocido. Para él, la consciencia es el resultado para conseguir la felicidad humana, por la que todas las personas pueden ser felices, sea cual fuese el medio en el que vivan, ya que la felicidad es una situación de armonía del ser consigo mismo, con independencia del lugar, de las cosas o de las circunstancias que cada uno pueda vivir u obtener. Por lo tanto, la felicidad no depende de lo exterior ni de los demás, sino radica en lo interior, en la propia vida espiritual de cada ser humano. Pero conseguir esa adecuación o armonía en nosotros es el resultado de muchos esfuerzos y experiencias, y no siempre se consigue durante una vida. De ahí el sentido de nuestra existencia sobre la tierra. La vida de los seres humanos solo tiene una finalidad: trabajar y progresar interiormente, utilizando el cuerpo físico como instrumento. Sin embargo, el cuerpo humano, por su construcción material, tiene una duración relativamente breve y se deteriora con las enfermedades y el paso de los años, y se extingue con la muerte. De ahí que hayamos de volver a disponer de otros cuerpos carnales en otras existencias futuras, para conseguir el proceso necesario para la completa felicidad. Y a medida que progresamos, a participar de la felicidad. De ahí que la reencarnación sea un fenómeno científico y no solamente religioso o espiritual, ya que la reencarnación es totalmente necesaria para el desarrollo final de la realidad energética de que está dotado todo ser humano. La memoria extracerebral es una especie de memoria que no puede estar contenida en el cerebro, pues él mismo presenta registros inherentes a esta encarnación como una cinta magnética donde se registran impresiones y acontecimientos de la vida actual. Estas informaciones son sorprendentes y al aceptar la existencia de la misma ya no es posible negar el origen de la reencarnación. El espíritu, después de residir temporalmente en el plano extrafísico, renace en el medio en el cual se vinculó, trayendo consigo la experiencia de su pasado. Renace ligándose a los gametos para volverse un nuevo ser que reaparece para representar un nuevo acto del drama de su vida, corregir imperfecciones y conquistar nuevas capacidades que le facilitarán la marcha evolutiva rumbo a la perfección. La pluralidad de las vidas del espíritu es quien le da la condición necesaria para su progreso evolutivo. Según Allan Kardec, en el libro de los espíritus nos dice: el hombre que tiene conciencia de su inferioridad encuentra la doctrina de la reencarnación una esperanza consoladora. Si cree en la justicia de Dios, no puede pretender ser eternamente igual a los que han obrado mejor que él. El magnetismo sanador. El hombre tiene la facultad de ejercer sobre los demás una influencia provechosa, dirigiendo sobre ellos por su voluntad el principio que nos anima y nos hace vivir. A esa voluntad se le llama magnetismo, siendo este una extensión del poder que todos los seres vivientes tienen de obrar sobre aquellos órganos que están sujetos a su voluntad.
haciendo uso de él cuando quiera. Los científicos ya han determinado que el cuerpo humano genera electricidad, porque el tejido vivo genera energía. Los neuropéptidos, que es una sustancia activa de las emociones, residen físicamente en el cuerpo y se interrelacionan con las células y los tejidos. De hecho, el mismo tipo de células que producen y reciben esas sustancias químicas emocionales en el cerebro están presentes en todo el cuerpo. Cada órgano y sistema corporal está adaptado para absorber y procesar energías emocionales y psíquicas específicas. Las células están dotadas de inteligencia que las hacen agruparse, defenderse y actuar conforme a un plan determinado. El magnetismo emana una sustancia energética que se comunica al magnetizado en la dirección marcada por su voluntad y es llamado fluido magnético, que es lo mismo que nos conserva la vida. El hombre está compuesto de cuerpo, perispíritu y espíritu. Las influencias que ejerce participa de las propiedades de uno y del otro. Hay, por lo tanto, tres acciones en el magnetismo: física, moral y mixta. La voluntad es necesaria para dirigir el fluido, además de una actitud moral y deseos de ayudar y física. Las condiciones para magnetizar son: primera, voluntad de obrar. Segunda, la confianza que tiene en sus fuerzas el que magnetiza. Y el tercero es el deseo de hacer el bien. El magnetizador debe poseer, por lo tanto, una buena salud. Chakras o centros de fuerza del doble etérico. Los centros de fuerza son los vínculos entre el cuerpo físico y el periespíritu. Son la conexión entre el cuerpo de la energía o centros de la energía y el cuerpo físico con su energía magnética, que genera y regenera la energía física o magnética del individuo. Se la sitúa a lo largo del cuerpo, comenzando el primero por la coronilla, bajando por la columna vertebral hasta el sacro. Son 7 centros principales y hay otros inferiores llamados nadis. Son 7 centros y cada uno, según su posición física, mantiene una profunda relación con las glándulas endocrinas y las funciones de los diferentes órganos principales, situados en su zona de influencia, siendo así que el estado de un centro determinado será determinante para el buen funcionamiento de dichas glándulas, órganos y sus funciones. Su influencia va más allá de lo puramente físico, energético, mental y espiritual. Estos 7 centros son: craneal o coronilla, localizado en la parte superior de la cabeza. Su influencia abarca el sistema nervioso central, la epífisis y la parte superior del cerebro. Es el órgano encargado de la voluntad y de la consciencia espiritual, la realidad trascendente, la consciencia y su poder de energías más sutiles. Frontal o del tercer ojo, localizado a la altura del entrecejo, controla la glándula hipófisis, el resto del cerebro, la glándula pineal que rige los fenómenos nerviosos de la emotividad y regula el funcionamiento del resto de glándulas y regulación de todas las corrientes corporales, cuyo dominio se extiende a través de las 4 extremidades y en todo el cuerpo. Controla el estado emocional y mental. Es el llamado tercer ojo, abarcando la intuición y la mediunidad. Centro de la garganta o laríngeo, situado en la garganta, controlando todas sus funciones. Ayuda en el desenvolvimiento del ser. Se relaciona con la glándula tiroide y la capacidad de la respiración. Regula el metabolismo del cuerpo, la expresión oral y auditiva. Cómo recibimos y expresamos la información, influenciando a la cabeza. Es además el encargado del equilibrio emocional.
centrado del corazón. Es el primer órgano que se forma en nuestro cuerpo. Emite un campo electromagnético que es un pequeño cerebro que tenemos en el corazón. Este centro coronario está situado a la altura del plexo cardíaco o corazón. Regula el funcionamiento, el sistema respiratorio y la glándula timo, con su sistema inmunológico. Incide en la conciencia espiritual. Aporta desapego y desapasionamiento. Es el responsable de iniciar la vida, ya que es el primer órgano que se genera en el feto. Plexo solar o esplénico. Situado 4 dedos por encima del ombligo, a la altura del estómago, el hígado y el bazo. Es el centro energético fundamental que los chinos denominan chi. Se le relaciona, por lo tanto, con la fuerza magnética del cuerpo y las emociones más primarias, como la ira, la cólera y el miedo. Gobierna el sistema digestivo e incide sobre el intelecto. Es el principal de los centros de energía vitalizadoras del cuerpo, muy influyente en la energía magnética e inmunológica del cuerpo físico. Abdominal, sacro o gástrico. Situado en el bajo vientre por debajo del ombligo. En él se asientan los instintos más básicos de la supervivencia. Es el responsable de la asimilación de los alimentos y de su metabolismo. Se le relaciona con la energía que cambia el pensamiento en hecho y acción, generando sensación de solidez, vitaliza el aura y capacita la percepción más allá de los 5 sentidos. Centro genésico, situado en el hueso púbico, relacionado con los genitales. En él se asientan los instintos más básicos y primarios, siendo el más material de todos, y reactiva a los demás chakras o centros de fuerzas del doble etérico. Controla el poder de reproducción, regula el funcionamiento de los líquidos del organismo, regula la mente pensante que da las ideas. En él se asienta la virilidad y el instinto maternal. Existen centros de fuerza en el doble etérico como en el periespíritu. La diferencia es que en el doble etérico son propiamente chakras o discos giratorios que se disuelven con la muerte del cuerpo físico, mientras que en el periespíritu son centros estables y definitivos que no se descomponen con la desintegración del cuerpo físico, pues son órganos persistentes por ser un cuerpo inmortal. Los chakras del doble etérico son verdaderos remolinos en miniatura de energías etéricas, prismando colores, conforme a la descomposición del prana. Prana, palabra en sánscrito que significa aire inspirado o energía vital. Esta inspiración o energía vital que los irriga en todos los sentidos y los centros de fuerza del periespíritu son núcleos de fuerza astral y mental acumulada y se sitúan sobre los plexos nerviosos del hombre, casi a nivel de los mismos chakras etéricos. Pero tenemos que distinguir que los chakras son centros etéricos del doble etérico, es decir, del cuerpo provisorio entre el organismo físico y el periespíritu, mientras que los centros de fuerza periespirituales son persistentes e impregnados de sustancias astralina y mental. El centro coronario del periespíritu es un fabuloso equipo sin analogía en lenguaje humano. Es la sede de las más avanzadas decisiones del espíritu inmortal. El mismo chakra coronario, pero el doble etérico, es un eslabón que cumple la función de conectar, interligar, entre un puente vivo sensibilísimo, pero sin autonomía, que une al mundo divino periespiritual con el mundo humano de la criatura en perfeccionamiento. Resumiendo, los chakras son transitorios, frutos del choque de las corrientes etéricas superiores, descendiendo de lo alto y del éter físico que asciende desde la tierra, los cuales se desintegran con la muerte física. Sirven de conexión entre el mundo astral y el mundo material,
pero no tienen conciencia propia, ni funcionan independientemente, pues obedecen a la dirección del periespíritu, efectuando innumerables providencias, bajo un automatismo inteligente, fruto de milenios de perfeccionamiento, tal como sucede con el plexo solar o abdominal del hombre, que dirige y disciplina innumerables fenómenos del cuerpo humano, sin que haya intervención directa del espíritu. El loble etérico y sus funciones. El loble etérico es un cuerpo o vehículo provisorio, una especie de mediador plástico o elemento de ligazón entre el periespíritu y el cuerpo físico del hombre. Está constituido del éter físico emanado de la tierra y se disuelve después de la muerte física. Recibe los impulsos del periespíritu y los transfiere hacia la carne, y también se comporta en sentido inverso. El loble etérico cumple con la función de ser un mensajero sumiso, que transmite al cuerpo lo que siente el espíritu en su mundo oculto, es decir, las emociones que el alma plasma en su mente espiritual imponderable. El loble etérico, con su sistema de chakras o centros de fuerza etéricos, está situado en la periferia del cuerpo causal. La estructura, el mecanismo, la fisiología del loble etérico y su funcionamiento es materia de estudio. El loble etérico es un vehículo invisible a la vista del hombre, común y desconocido dentro de la medicina alopática. Se trata de un cuerpo etéreo, cuya contextura es un producto específico del éter físico, del éter impuro, exhalado a través del orbe terráqueo. De esa forma, el loble etérico puede funcionar eficientemente entre los dos mundos, el astralino y el físico. Su composición exterior es del doble físico, del orbe terreno, y su base íntima oculta es la del éter cósmico. Está formado por una capa densa, algo física, sensible a los olores, al frío, al calor, al magnetismo, y también se afecta con los condimentos, los ácidos, sustancias hipnóticas sedativas, entorpecedoras y por el contacto humano en los momentos de mayor condensación. Los médiums deberán tener en cuenta todo esto, dado que tiene repercusión sobre los fenómenos de naturaleza algo física durante la mediunidad. El doble etérico, al separarse del cuerpo físico durante el tiempo que dura un anestésico o el trance mediúnico, o cuando el espíritu vaga de noche fuera del cuerpo causal, provoca en el hombre una considerable reducción de energía vital. El doble etérico es como un vehículo vaporoso que cubre el cuerpo en todos los sentidos y le interpenetra los poros físicos y periespirituales. Su configuración es transparente y su emanación etéreo-física ultrapasa el cuerpo del hombre. Además de su configuración, se forma un aura radiactiva, semejante a un inmenso huevo, que despide unas chispas argénteas. Es el aura de la salud, que alcanza de 5 a 10 centímetros más allá del cuerpo físico. El éter físico, su función más importante es transmitir hacia el cerebro del hombre las vibraciones que emiten las emanaciones o impulsos que el periespíritu recibe del espíritu. También absorbe el prana o vitalidad emanada del sol. Es un intermediario entre los centros sensoriales de la consciencia periespiritual y los centros de la conciencia cerebral física. El doble etérico es el resultado de las emanaciones radiactivas del cuerpo físico de la Tierra. Sanar es responsabilidad nuestra. El campo, en su esplendor de primavera, hace que la tierra abra su fuerza para que la flor brotar pueda. La vida, en su poder, todo lo gobierna, como ayuda para que el hombre mejor pueda. Ella le dará la nutrición, belleza, posibilidades nuevas, para que con su brillar despertar puedan. No hay nada perdido,
porque todo ella lo aprovecha, y cuando por debilidad emanan al enfermarnos, ella nos recuerda que en nosotros está la capacidad de superar la prueba. A veces son duras las experiencias, pero es necesario aprender de ellas. Nada se desperdicia, todo tiene su porqué, aunque a veces no lo comprendamos. El sol, la luna y sus aliadas estrellas, todo tiene una gran fuerza para envolver al cuerpo y llenarle de energías magnéticas y etéreas. Cada amanecer del día trae a los habitantes de este planeta Tierra la posibilidad de despertar de su duermevela, despertando así de sus temores, enfermedades y antiguas quejas. Todo tiene su sentido, su porqué. Hasta que todo esto lo comprendamos, la enfermedad puede ser el camino que hacia la superación te lleva. La ley de causa y efecto es divina y certera, para que el hombre por sí mismo pague sus deudas. El amor todo lo sana, energetizando con magnetismo, iluminando al que lo sienta. No hay palabras que definirlo pueda, el sentimiento lo guarda en el alma, el cuerpo expresarlo intenta. Sentir en el corazón o en el cerebro y hasta la célula más pequeña. Todo lo controla y todo lo expresa. Sin él, el hombre es como una hoja de papel que el viento se lleva. Pero el sentimiento, al igual que lo hace la luz, tiene miles e infinitas tonalidades. Unas curan y otras enferman. El hombre poco a poco va comprendiendo su gran importancia. Todo su ser, como maquinaria perfecta, fue creado por el Padre desde una pequeña célula. La creación continúa en su magistral cadencia. El camino de la evolución del hombre comenzó el día que éste comprendió la importancia que tenía para él el confraternizar con el otro. Así comenzó su andadura por los caminos áridos de su poco conocimiento. Después, su esfuerzo fue atrayendo el deseo de entendimiento, de poder dialogar con el otro, utilizando primero el lenguaje de los signos para llegar a lograr sonidos variados, idiomas diferentes que aprender pudiera. La evolución sigue su curso, pues ese es un deseo del Creador para que el hombre hoy de la enfermedad aprenda y sanar pueda. Queda mucho camino por recorrer y cuando el científico descubre el tratamiento certero de una enfermedad, aparece otra nueva, hasta que el hombre comprenda que la enfermedad forma parte de la evolución y del progreso moral, hasta alcanzar la armonía plena. La enfermedad llega a su cuerpo para avisarle que debe cambiar, que algo no hace bien, que el reflejo de sus actos al cuerpo físico le llega. Esa maquinaria perfecta está preparada para avisarle al espíritu que no hizo todo lo bien que debiera. La sanación ocurre cuando amamos nuestra divina esencia, esa parte lumínica, semilla que el Creador sembró en todas y en cada una de sus creaciones, como si sus hijos amorosos fueran semillas de fraternidad, para que nosotros, sus creaciones, aprendamos a sembrar, trabajando primero en nuestra propia sementera, hasta lograr por nosotros mismos semillas de sanación y armonías nuestras. Esas que deberemos compartir, amando al que camina de nosotros más cerca. Sanarnos y ayudar a que el otro sane es labor muy comprometida y seria. Somos responsables 100% de ella. Cuando aparece en nuestro íntimo la primera idea de ayuda, a partir de ahí es cosa nuestra. La sanación hacia los demás quiere que responsables seamos, porque al asumir querer realizarla ya no hay marcha atrás. La obligación de realizarla es una meta nuestra. Nos llegará de los hermanos espirituales todas las herramientas para que podamos comenzar una hermosa tarea. El mí, el mío, el yo pasa a la segunda línea, pues el tuyo, el nuestro, adquiere más fuerza. Si no lo ves así, espera, será que aún preparado no estuvieras. Médicos espirituales deseosos de ayudar requieren ayudantes físicos para utilizar la calidez de sus manos y el magnetismo de ellas. Ellas
Podrán sobre nosotros el magnetismo energético cargado de efluvios de energía que le es necesario al hombre para que sanarse pueda. Sentimientos compasivos es la primera herramienta, porque su propia experiencia lo hizo experimentar el miedo, la ira, el odio, la vergüenza, que son sentimientos que enferman. Solo el conocimiento intelectual no la ayuda, aunque sí le reporta inteligencia, la misma que necesitará para aprender a pensar, a valorar las acciones y sus consecuencias. Paso este importante e imprescindible para que comience a mejorar de sus dolencias. El que primero camina es quien aprendió que todas sus acciones le reportan consecuencias. Aprendió que acciones buenas, armonía depositan en su propia esencia. Ayudarse a sí mismo en su propia sanación para poder tener energías plenas. Y la ayuda de hermanos espirituales que a él se acercan por afinidad siempre y con el deseo de sernos útiles. No estamos por ello nunca solos. La ayuda, si la pedimos, siempre nos llega. Dando, recibimos. Amando, el amor nos llega. Trabajando con responsabilidad y sin quejas, es como llegan a nosotros las nuevas fuerzas. Dios no quiere vagos en su sementera. Quiere trabajadores deseosos de esparcir semillas de fraternidad, de esperanza, de fe, sabiendo que amigos invisibles caminan a nuestra vera. Fuerzas lumínicas cargadas de amor y belleza, para que el camino suave sea y la enfermedad sanarse pueda. El cuerpo humano como creación magistral. Al crearnos Dios nos dotó de un cuerpo elaborado con una creación tal que milimétricamente hasta la célula más pequeña tiene junto al resto del cuerpo su función primordial. Nada en él funciona con normalidad si la armonía emocional que dirige funciones importantes no está en concordancia con lo demás. Dentro del cuerpo carnal habitan en armonía con él el mundo mineral, formado por sustancias fundamentales, imprescindibles para preservar la salud y con ella la vida. Habitan además completamente con el espíritu mineral esa parte de unión animal, formado por bacterias, microorganismos y demás, que para tener salud le es imprescindible al hombre esta unión y convivencia, en armonía con ambas partes, con las que partió para encarnar, hasta que según evoluciona estos dos mundos que habitan con él en perfecta armonía y unión, cambian, porque cambia así su estructura carnal, que irá perdiendo con su evolución un cuerpo físico, que será cada vez menos denso y material. Cuando el hombre comprenda que dentro de él existe a su vez carne y espíritu, vida y muerte, salud o enfermedad, dualidad que es cuestión solo de él aprender a manejar, dado que le es necesaria la armonía de las dos partes mientras encarnado y habitando un cuerpo, su espíritu está. El espíritu que habita dentro del cuerpo está capacitado para evolucionar. El hombre reencarna para progresar en las áreas que más necesidades tiene, apareciendo a veces la enfermedad grave para experimentar, hasta alcanzar sanar. El proceso de enfermedad siempre ha acompañado al hombre ya desde el comienzo de la prehistoria. La noción de cuidados estaba orientada a aliviar el sufrimiento. Los antiguos pobladores del planeta vieron en la enfermedad la influencia de espíritus malignos. Las enfermedades son tan antiguas como la vida misma. Tuvieron su origen a través de organismos elementales como virus, bacterias y los protozoarios patógenos para especies más evolucionadas de posterior aparición. Hoy en día sabemos que la climatología y los pensamientos tienen una parte fundamental en la aparición de la enfermedad. Hoy en día, además, sabemos cómo influyen los pensamientos en nuestro cuerpo. Somos el resultado de lo que son ellos, ya que nos influyen de tal manera en nuestro organismo que sería bueno que aprendiéramos a observar nuestro estado de bien o malestar y dependiendo cómo nos encontremos físicamente,
sabremos cómo es la calidad de nuestros pensamientos. Dado que cada pensamiento produce un sentimiento y es este el que enferma o sana el cuerpo. Cada sentimiento queda registrado en el órgano que corresponde con la energía que produce ese sentimiento. Ya los chinos hace miles de años se dieron cuenta de este hecho. Ellos vieron al individuo de forma integral, tratando sus enfermedades física, psíquica y espiritualmente. En el transcurso de los años hay y ha habido médicos y científicos que están investigando estas capacidades que tiene el cuerpo de sanar o enfermar. La enfermedad es el conflicto entre lo que sentimos y la moralidad de nuestros pensamientos, dado que somos los creadores de nuestro mundo y de cómo vivimos en él, teniendo en cuenta que nacemos con un fin, con unos propósitos, con una meta. Es importante que comprendamos que somos los artífices responsables únicos de la felicidad, de la armonía y de la moralidad de nuestros pensamientos y sentimientos, ya que son estos los que más impactan y repercuten en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, por lo tanto, es el campo de batalla que tiene lugar en nuestra mente. Cuando el cuerpo nos da un aviso, una sensación de alarma resuena para que seamos conscientes y actuemos para resolverlo. Por ejemplo, en el ataque de pánico, la persona puede llegar a sentirse tan mal que cree estarse muriendo, a punto del infarto. Le falta el aire, no puede respirar y siente como si en cualquier momento fuese a caerse muerto, fulminado. Un gran nerviosismo le recorre por todo el cuerpo. Durante el proceso, para él es imposible que se pueda encontrar tan mal a consecuencia de su estado emocional, por sus sentimientos, y si cualquiera se lo hiciera notar, se sentiría peor. Dado que la sintomatología es tan física, prefiere que primero llamen a un médico o le lleven al hospital. En la depresión, la persona siente que no puede con su cuerpo, que le faltan las fuerzas para seguir viviendo. Su deseo de encerrarse, de aislarse, y aún así no puede entender que es con la acción como puede salir de su deseo de encierro. Cuando una persona está anímicamente depresiva, de igual forma baja su sistema inmunológico, las defensas de su cuerpo, su energía vital va disminuyendo, el ritmo que le marcan sus pensamientos y los mensajes que le mandan estos. No ve la salida del túnel en el que se está metiendo. Cuando el médico le habla, le entiende perfectamente, pero no se cree con fuerzas para salir de ese estado, y es él el único que puede hacerlo. Reconozcamos los sentimientos de nuestro cuerpo, pues son ellos que están tan unidos a nuestro pensamiento como nosotros estamos unidos a ellos. El doctor Santiago Ramón y Cajal decía: todo ser humano, si se lo propone, puede ser el escultor de su cerebro. El doctor Carvajal, médico cirujano, pionero de la medicina bioenergética, dice: la confianza en uno mismo y la ilusión tienen la capacidad de favorecer las funciones superiores del cerebro. Por eso, lo que el corazón quiere sentir, la mente se lo acabará mostrando. Hay que entrenar, por tanto, a nuestra mente. Un valioso recurso contra la depresión es llevar hasta la atención la respiración abdominal, pues ésta tiene la capacidad de producir cambios en el cerebro. Favorece la secreción de hormonas como la serotonina y la endorfina. Mejora la sintonía de los ritmos cerebrales entre los dos hemisferios. Es fundamental cambiar la mente a través del cuerpo, sacando el foco de atención que nos está alterando, llevando un poco de atención hacia la respiración, o siendo conscientes de cómo hablamos, dado que la palabra es una energía vital. Científicos de Harvard han demostrado que cuando la persona consigue reducir la cacofonía interior y entrar en el silencio, las migrañas y el dolor coronario pueden reducirse en un 80%, ya que las palabras por sí solas activan los núcleos amigdalinos, pudiendo, por ejemplo, activar los núcleos del miedo, que transforman los procesos mentales.
Cambiemos los hábitos del pensamiento. Escuchémonos cuando nos hablemos, porque cuando nos decimos voy a hacer esto y no lo hacemos, alteramos físicamente el cerebro. Aceptémonos por lo que somos y por lo que no somos, pues de esta forma podremos cambiar y reconocernos. El cuerpo nos habla, escuchémosle. Entremos en nuestro interior, sintiendo al Dios que llevamos dentro. Entender cómo la ira se vuelve irritabilidad, agresividad, resentimiento u odio, y son estos sentimientos los que se revuelven contra tu cuerpo, afectando al hígado, la digestión y el sistema inmunológico. Louise Hay nos dice en su libro Usted puede sanar su vida: el resentimiento que no se resuelve a la larga nos puede producir cáncer. Otras veces la enfermedad la traemos de otras existencias y son pruebas o expiaciones que tenemos que superar. La tristeza es un sentimiento que puede llevar a la depresión cuando te envuelves en ella o no la expresas a su tiempo, sacándola así al exterior. La ansiedad es un sentimiento de vacío en el estómago, produce una sensación de malestar. También causa sensación de falta de aire, de ahogo. El estrés viene de la competitividad, de querer ser perfecto, siendo destructivo y perjudicial para el sistema inmunológico y el sistema nervioso. Conforme el individuo razona y comprende del hecho de estar vivo, aprende a vivir en armonía con todos sus cuerpos y realidades, razonando, entendiendo que deberá tratar con cuidado y respeto al cuerpo físico en el que habita. Y para lograrlo tendrá no solo que alimentarlo, nutrirlo, dedicándole las horas que sean necesarias para el descanso y la marcha del trabajo, y el vivir en armonía dentro de la sociedad y familia con los que transita en una existencia a la que llegó al nacer para mejorar y realizar las metas que prevista traía. Logrará poco a poco, con la evolución que va adquiriendo, comprendiendo que el cuerpo físico, mental y emocional tienen en sí la capacidad del progreso, poniendo en armonía su mente con sus correctas acciones, con sus sentimientos. Según va lográndolo, en su periespíritu quedan reflejado todo ese proceso, siendo de este modo como su espíritu va adquiriendo luz en todo este proceso. Llegará el momento, sin importar el tiempo que para ello utilice, dado que el ritmo lo marca él. Que su espíritu, en siendo luminoso, sea más liviano. A partir de ese momento, la enfermedad perderá parte del cometido que ahora tiene. La salud formará parte de la armonía a la que llegue, porque su cuerpo material va dejando tras de sí esa parte ruda, cargada con la ignorancia simple con la que partió en su encarnación hacia la vida evolutiva. De nuevo busca sabiendo dónde quiere llegar. Que decir tiene que estar sano es estar satisfecho con la vida y todo lo que ella nos depara. Nosotros somos artífices de nuestro bienestar, entendiendo que las pruebas que surgen vienen para que las asumamos con resignación y valentía. A veces nos parece que lo que sucede es un castigo, pero cuando comprendemos que la realidad es que nos llegan las pruebas para que las superemos y de paso aprendamos de ellas, así todo cambia y aparece la serenidad y la armonía. Todo tiene su sentido, nada escapa a la ley de causa y efecto. Estar sano es confiar en la vida, no pedir de ella superficialidad ni cosas que van en contra de la realidad que nos anima. Es estar confiado en el plano espiritual, que nos cuida y nos protege, aunque eso pareciera que habría de merecerlo. La realidad es que el Creador está atento a nuestro esfuerzo por mejorarnos. A Él no le gustan los vagos, y sí los que se esfuerzan en mejorar y en moralidad. Ser serenos y discernir cada acto que hagamos, pues actuar sin raciocinio es como correr en cuesta abajo, pero llegado un momento no nos será fácil parar. La enfermedad es a veces una prueba que nos ayuda a superar nuestra actual existencia, aunque no deberemos olvidar que otras vienen de nuestras
anteriores existencias para que las superemos y con ellos poder evolucionar. El cuerpo perderá densidad al alcanzar mayor moralidad. El cerebro, en su parte carnal, irá desarrollando y ampliando capacidades que ahora ni se imagina que puede alcanzar, ampliándose su parte lumínica, donde desde los cambios en su ADN hasta su magnetismo irá poco a poco ampliando su capacidad. Pensemos desde el cerebro espiritual, pues en él tendrán cabida el amor, la caridad, la fraternidad, llegando así a formar cargado de sabiduría, para que en su progresar encontrar la armonía y la paz. Y como broche final, deberá cada cual analizar, comprender y expresar las cualidades que los hermanos superiores acercan hacia nosotros para mejor ilustrar la posibilidad que nos da la vida al nacer, para no escoger la enfermedad como camino para evolucionar y así entender que en la salud está la armonía y la paz. Amorosos cuando hacia ti en dolor caminamos, que como hombres perseveramos sin salir de nuestro error, ese error en el que nosotros mismos nos envolvemos en enfermedad y dolor. Pero a ti suplicamos que nos envuelvas e ilumines, que nos protejas con tu amor. Hacia ti caminamos hacia la superación. Señor, mira qué pequeños somos. Ayúdanos con tu amor, para que crezcamos, para que al mirar al cielo en él veamos tu luz, esa luz que las estrellas nos brindan, ese manto celeste que nos envuelve y nos ayuda a que enfermemos menos y sanemos mejor. Bendito seas, Señor, por tu amor, por tu infinita bondad, porque pones en nuestras vidas todo cuanto podamos necesitar para sanar y amar, para que la pequeñez de nuestra mente humana que nos hace ser pequeños en nuestro mirar, en ser pobres de sentir, en no saber progresar. Ayúdanos, Señor, cuando hacia ti caminamos, enjuga nuestras lágrimas, nuestro dolor y la enfermedad de nuestro cuerpo, la salud recobrará. Señor, haznos comprender que la enfermedad es una prueba de nuestra ignorancia. Ayúdanos, Señor, a amar y a perdonar al hermano que por ignorancia, más que por maldad, nos hizo daño y mal. Ayúdanos además a reparar las ofensas que contra nuestro cuerpo infligimos y que él de eso se duele, atrayendo hacia él la enfermedad y el dolor. Ayúdanos, Señor, a tomar la enfermedad como camino de regeneración y de superación, porque el cuerpo es el carruaje que utiliza el espíritu en su peregrinación en esta andadura encarnatoria. Enséñanos a cuidarlo con esmero y delicadeza. Acércate a nosotros, Señor. Compadécete de nuestra ignorancia y ofrécenos tu alimento de sabiduría, para que así nosotros crezcamos en nuestra individual evolución. Bendito seas, Señor, Padre y Madre, Creador de luz y de amor. Y sin más, muchas gracias por vuestra atención.